Para poder aprovechar el 100% de la energía de los arcos es importantísimo que el arco esté dentro del slot, firmemente encajado dentro del slot, para que todas las deflexiones de los arcos se manifiesten y sean de alguna manera responsables de los movimientos que se van a realizar en todas las etapas del tratamiento. En las primeras fases, cuando estamos trabajando con arco redondo, los movimientos de proinclinación, retroinclinación, extrusión, intrusión, esos movimientos aislados que se producen en cada una de las piezas cuando estamos trabajando con arco redondo, deben ser el 100% aprovechada cuando el arco está dentro del slot firmemente ligado. De modo que este tipo de ligaduras elásticas que se degradan fácilmente, que permiten que el arco se salga del slot, que permite que las deflexiones de los arcos no se manifiesten en un 100%, pues es una forma de ralentizar el trabajo, es una forma de perder la calidad de los arcos. No ganamos nada con trabajar con arcos de muy buena calidad, arcos con una confección muy desarrollada, si luego trabajamos con ligaduras elásticas y estas se quedan holgadas y el arco no se manifiesta en el 100%. Eso por un lado. Por otro lado, iniciábamos el tratamiento con arco de acero trenzado, que eran los arcos flexibles más suaves del mercado, para poder primero inducir a una inflamación del periodonto que fuese capaz de provocar toda la reacción biológica que va a ser la responsable del movimiento dentario, ¿vale? Yo tengo un periodonto que va a trabajar a mi servicio según los estímulos que yo le vaya a dar a través de la información de los arcos. De modo que me interesa tener un periodonto amigo, me interesa tener un periodonto que esté trabajando en óptimas condiciones, me interesa que tenga un muy buen riego, una muy buena ventilación, para que los elementos figurados que están trabajando alrededor tengan, a través de la vascularización, un buen comportamiento, ya sea en el proceso de reabsorción como en el proceso de aposición que permita los movimientos dentarios. Podéis apreciar en esta fotografía, en esta primera imagen, que el paciente tiene un overbite reducido, ¿vale? Es una paciente braquifacial, pero con un overbite bastante reducido, y por lo tanto, pues algo tendremos que hacer para aumentar la relación de overjet, para aumentar la relación de overbite, que al final del tratamiento nos garantice una buena guía incisiva, una buena guía canina, una buena función. También les tengo que comentar en esta imagen, por ejemplo, que como nosotros tenemos un caso sin apiñamiento dentario, las extracciones que tenemos planificadas hacer van a ser realizadas en forma tardía. Cuando tengamos instalados ya los arcos rectangulares 19x25 supergástricos, es decir, próximo a la instalación de los arcos de cierre, recién entonces vamos a hacer las extracciones. No tiene ningún sentido que nos planteemos hacer las extracciones en forma temprana si no tenemos ninguna mecánica de cierre del espacio. Por lo tanto, el hacer extracciones tempranas significa dejar al paciente con los agujeros de las extracciones sin aprovechar en absoluto el espacio generado por las extracciones, y lo que es peor, corriendo el riesgo que de alguna manera los rebordes alveolares se reabsorban, se colapsen, y que luego cuando yo instale la aparatología de cierre, pues el reborde alveolar responda de muy mala manera ante el estímulo del cierre del espacio, porque ha perdido estructura, tanto en sentido vertical como en sentido transversal, y por lo tanto voy a tener una gran dificultad en el cierre del espacio. De manera que cuando nosotros tenemos planificado hacer extracciones en un paciente de estas características, una clase 1 en biproducción sin apiñamiento dentario, las extracciones las vamos a hacer en forma tardía. En aquella época, nosotros cuando teníamos planificado hacer este tipo de maniobra, pues no le colocábamos bracket a los premolares, porque considerábamos que el hecho de extraerlo pues no tenía ningún interés para nosotros en la colocación de bracket. Y esto era un auténtico error, porque cuando nosotros dejamos en estos espacios sin bracket, el arco pierde mucha calidad
porque los espacios entre bracket y bracket aumentan significativamente y entonces los arcos se transforman en arcos demasiado elásticos, demasiado flexibles, demasiado blandos y por lo tanto se expresan mal, ¿vale? Eso desde el punto de vista de la expresión de los arcos. Es importante que la distancia entre bracket y bracket sea pequeña para que las deflexiones de los arcos generen la energía necesaria para el movimiento dentario, ¿vale? Ese es el anclaje recíproco que se produce entre una pieza y la otra. Esto se expresa perfectamente cuanto más pequeño es el espacio que hay entre un bracket y otro. Y aquí, en el caso en que nosotros no habíamos cementado los premolares, tenemos un extremo, un segmento muy largo de los arcos y por lo tanto el arco se hace flexible, el arco se hace demasiado elástico, el arco pierde rigidez, el arco se expresa peor porque no tenemos los brackets de los premolares. Y por otro lado, el hecho de colocarle bracket a los propios premolares que vamos a extraer, pues genera todo un proceso de reabsorción y aposesión alrededor del periodonto de cada una de esas piezas y cuando el colega responsable de hacer las extracciones tiene que hacer las extracciones se va a encontrar con una pieza extremadamente simple de extraer porque está en la membrana periodontal engrosada y por lo tanto va a disminuir el trauma de la extracción. Esto es importante. Cuando mi colega hace la extracción de un premolar, yo necesito que conserve lo máximo posible el reborde alveolar. Necesito que el alveolo esté íntegro para que la cicatrización conserve el tamaño del hueso alveolar, tanto en sentido vestíbulo palatino como en sentido vertical, porque voy a necesitar ese hueso alveolar para el movimiento ya sea de retrusión como para el movimiento de pérdida de anclaje. De manera que ya les he comentado varios detalles en relación al comportamiento de esto. Ahora, por ejemplo, estaría trabajando de inicio con arcos superelásticos leves, 0,14 por ejemplo, si tuviese mucho apiñamiento dentario, o 0,12 cuando tengo apiñamiento dentario extremadamente severo, o directamente un 0,16 si la discrepancia que hay en la fase vestibular, la discrepancia que hay en la colocación de la patología no son muy severas y permiten la instalación entonces de arcos un poco más rígidos, un poco más fuertes, con una respuesta de carga de flexión mayor, como sería el 0,16. Y habríamos puesto toda nuestra patología desde el primer día para poder estimular incluso el periodonto de aquellas piezas que van a ser extraídas para disminuir el trauma oclusal y para conservar el reborde alveolar de esas piezas a extraer, ¿vale? Es importante en esta cuestión de las extracciones, primero buscar el momento oportuno para hacer la cronología de la extracción. ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿La vamos a hacer en forma temprana o la vamos a hacer en forma tardía? También es importante poder dirigir la simetría o no de la extracción. ¿Será que vamos a hacer las extracciones derecha e izquierda al mismo tiempo o vamos a hacer primero las de un lado para permitir que se resuelva de alguna manera o se corrija de alguna manera la línea media dentaria por la extracción unilateral y luego hacemos la del otro lado? En fin, hay una serie de normas, hay una serie de cuestiones que hay que tomar en consideración cada vez que vamos a hacer algunas extracciones, ¿vale? Para que todos los movimientos que estamos realizando vayan en la dirección que nosotros deseamos que suceda durante el tratamiento de ortodoncia de nuestro paciente. También les tengo que comentar que, por ejemplo, en aquella época del año 94, solamente trabajábamos con bandas en la arcada superior y en la arcada inferior, y a día de hoy prácticamente no utilizamos bandas ni en la arcada superior ni en la arcada inferior. Estamos trabajando con tubos de cementado directo porque son mucho más finos a la hora de la colocación del tubo. Tenemos que prestarle más atención a la colocación del tubo de los molares cuando estamos en cementado directo y cuando estamos cementando bandas. En realidad, cuando se cementan bandas, el profesional está más preocupado de la colocación de la banda que de cómo quede realmente el tubo de cada una de las piezas. De manera que
Empezamos el tratamiento con nuestros arcos ligeros, muy flexibles, y vamos evolucionando a los calibres mayores de arco superelástico, intentando mantener la energía que va generando la deflexión de cada uno de los arcos. Cuando ya tenemos el alineamiento, cuando ya tenemos la liberación prácticamente conseguida, vamos a entrar en la segunda fase, la sección rectangular, que nos va a permitir trabajar el torque, trabajar el control de las raíces, trabajar el control de las caras oclusales de los segmentos posteriores, según vayamos aumentando en el espesor, en el espesor de cada uno de los arcos, para poder ir llenando progresivamente el slot de los segmentos posteriores, los tubos de los molares, y de esa manera ir ganando el control de los torques. De modo que vamos haciendo nuestra secuencia de arco, independientemente de la arcada superior de la arcada inferior, porque en cada uno de los casos tenemos diferentes conflictos. Y entonces la arcada superior no tiene por qué tener el mismo ritmo, tener la misma secuencia que la arcada inferior, porque en cada una de ellas podemos tener conflictos distintos. Observen que hemos ido progresando, ya tenemos los superelásticos superiores e inferiores. Estamos allí ahora dispuestos a hacer nuestras extracciones, y en el momento que vayamos a hacer nuestras extracciones, lo más importante es el manejo del anclaje. Sabemos que vamos a tener una retrusión porque está planificado, sabemos que vamos a retruir los incisivos superiores y los incisivos inferiores para intentar beneficiar la posición de los tejidos blandos después de la retrusión de los incisivos, pero para poder ganar esa retrusión es importante conservar, manejar, controlar el anclaje, indistintamente de cuál se trate. El anclaje máximo, intentando conservar la posición de los segmentos posteriores, o el anclaje mínimo, que es una forma de mesialización de los segmentos posteriores que requiere de una mecánica específica para poder hacer que bajo condiciones muy similares se mueva más el segmento posterior que el segmento anterior. O bien recurrir al anclaje absoluto o anclaje esquelético a través de la inserción de microtornillos o la inserción de mini placas que nos presten ahora a través de un sistema distinto, pues una estabilidad del segmento posterior para poder hacer las reducciones de los segmentos anteriores. De modo que para esto vamos a utilizar este arco de doble llave, el DKL. Supongamos entonces que yo he conseguido, después de la secuencia de arcos, he conseguido evolucionar en arco superelástico hasta el 21x25 superior e inferior para poder preparar por nivelación, por alineamiento, para poder preparar la arcada superior e inferior para una inserción de un arco de acero 19x25 en forma pasiva. Es decir, que la evolución de la secuencia de arco me tiene que preparar el slot y los tubos de los molares para hacer la inserción de un arco 19x25 en forma pasiva. Esta es la idea. De modo que yo voy a progresar, voy a instalar finalmente, una vez que esté alineado y nivelado, un arco 19x25 en forma de DKL superior, doble llave, y en forma de DKL inferior. Voy a utilizar este tipo de arcos, igual en la arcada superior que en la arcada inferior, para poder hacer la reducción, para poder hacer el cierre del espacio. Pero claro, tengo que tener en consideración que es muy distinta la respuesta en la arcada superior que en la arcada inferior. De modo que tengo que manejar con bastante refinamiento la activación de la arcada superior y la activación de la arcada inferior para hacerlas compatibles, para hacerlas coordinadas. El hecho de que yo tenga un DKL superior y que tenga un DKL inferior y que los active de la misma manera no implica de ninguna manera que la arcada superior y la arcada inferior respondan igual. Todo lo contrario. Va a suceder que la arcada superior y la arcada inferior, por las características anatómicas de los rebordes alveolares, por la calidad del hueso esponjoso, por el tipo de movimiento dentario que tengo que realizar en la arcada superior distinto a la arcada inferior,
por la oclusión que afecta distinta a la arcada superior que a la arcada inferior, por la musculatura perioral que afecta distinto a la arcada superior que a la arcada inferior. La arcada superior y la arcada inferior tienen un comportamiento absolutamente distinto, absolutamente diferente, teniendo dos arcos iguales en boca. Y si son activados de la misma manera, por supuesto, van a tener una respuesta completamente diferente y por lo tanto no va a haber ninguna coordinación en el cierre del espacio superior y el espacio inferior. De modo que teniendo el mismo arco, tenemos que buscar formas de cierre o de estímulo o de activación distinta para poder hacer una coordinación del cierre de la arcada. Por ejemplo, empecemos por parte. Si yo quiero hacer una reducción de la arcada superior, por ejemplo, una reducción con torque, obviamente voy a tener un segmento rectangular 19 por 25 que me va a ofrecer una buena relación entre la sección del arco y la luz del slot y por lo tanto esa intimidad que hay entre arco y slot me permite hacer una reducción con torque. Basta que yo active el arco superior con rectángulo y voy a conseguir hacer una reducción con torque. Ahora, si estoy en un movimiento planificado de reducción sin torque, una retroinclinación, bastaría con que yo la parte anterior del arco lo redondee para que cuando haga el movimiento de reducción, haga un movimiento de reducción sin torque, una retroinclinación. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la arcada inferior? En la arcada inferior, por imposición de la anatomía, de la sínfisis, no hay ninguna posibilidad de que hagamos un movimiento de reducción con torque. Porque la sínfisis no tiene espacio para que yo haga un movimiento de reducción con torque de la arcada inferior. La única posibilidad que tengo en el 100% de los casos de la arcada inferior es hacer una retroinclinación.